Estaba ahí parada, justo frente a la puerta de la casa de mi hijo Diego, con el corazón dándome vuelcos en el pecho. En mi bolsa llevaba un sobre que pesaba más que el oro, el documento legal que acreditaba una herencia de $4 millones. 3 días antes, mi vida de secretaria jubilada había dado un giro de 180 grados, y yo, ilusa de mí, solo podía pensar en cómo esa lana iba a solucionarles la vida a ellos, a mi única familia. Iba a tocar el timbre, pero las voces que venían de adentro me congelaron la mano a medio camino. Era Sofía, mi nuera, con esa risita burlona que siempre me había dado mala espina. La escuché decir clarito: «Ay, Diego, no seas tonto. Tu mamá es nuestro boleto de lotería personal. Solo hay que saber rasparle donde le duele. Fingir que el niño necesita algo o que no llegamos a la renta y verás cómo suelta la plata de inmediato». Se me fue el aire de los pulmones, pero lo que me terminó de romper el alma fue la respuesta de mi propio hijo. Diego se rió con una frialdad que no le conocía y contestó: «Ya lo sé, Sophie. La verdad es patética, la pobre, siempre haciéndose la mártir con sus ahorros, pero mientras nos siga soltando lana, que se crea el cuento de que la queremos y que nos importa su compañía, al final somos lo único que tiene». Sentí un vacío horrible en el estómago. Yo, que me quité el pan de la boca durante décadas para que a él nunca le faltara nada, ahora era solo un objeto, un cajero automático al que despreciaban por la espalda. En ese preciso momento, el sobre en mi bolsa dejó de ser un regalo para ellos y se convirtió en mi arma secreta. No toqué la puerta. Me di la vuelta con las piernas temblando, caminé hacia mi coche y me hice una promesa solemne: estos dos no van a ver ni un solo centavo de mi herencia. Mi historia no terminó ahí, de hecho, apenas estaba por empezar. Manejando de regreso a mi pequeño departamento, las lágrimas no me dejaban ver bien el camino. No eran lágrimas de tristeza, eran de una decepción tan profunda que me quemaba el pecho, como si me hubieran clavado un cuchillo por la espalda. Me puse a pensar en todo lo que había pasado para que Diego llegara a ser el hombre que es hoy. Cuando su padre nos abandonó, Diego apenas tenía 5 años. No me dejó ni un peso, solo deudas y un niño que dependía totalmente de mí en una ciudad que no perdona a los débiles. Me acuerdo que en esos años me despertaba a las 4 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro y calaba el frío, para lavar ajeno. Tenía las manos siempre rojas, hinchadas por el jabón de barra y el agua helada de la tina, pero nunca me quejé. Si había un solo pan en la mesa, ese pan era para él. Yo me llenaba con un café aguado y la satisfacción de verlo comer. En la constructora donde trabajé 40 años como secretaria, me volví la sombra de la oficina. Doblaba turnos cada vez que podía. Me quedaba hasta tarde archivando papeles y limpiando escritorios ajenos para ganar unos pesos extra. Todo sea por mi hijo, decía yo, siempre con la esperanza de que él tuviera la vida que yo no pude tener. Hubo una época, cuando Diego entró a la universidad, que fue la más difícil de todas. La colegiatura era carísima y los libros parecían impagables. Para que él no tuviera que trabajar y pudiera concentrarse solo en sus estudios, yo dejé de comprarme absolutamente cualquier cosa para mí. Me acuerdo perfectamente de mis zapatos negros de oficina, los únicos que tenía. La suela se les despegó por completo un día de lluvia y, como no tenía para unos nuevos, les puse pegamento industrial. Luego se volvieron a romper y les tuve que poner cartón por dentro para que mis pies no tocaran directamente el pavimento frío. Así aguanté 2 años enteros, caminando con cuidado para que no se notara el cartón asomándose. Y lo más triste, lo que todavía me duele en el alma, es que un día Diego me vio en la calle caminando hacia la parada del camión. En lugar de abrazarme o darme las gracias, me reclamó con una cara de asco que nunca voy a olvidar. Me dijo que le daba vergüenza que sus amigos de la facultad me vieran así, que yo no tenía clase, que me veía corriente y que arruinaba su imagen con mi aspecto de pobre. Ese comentario me dolió más que el hambre o el cansancio, pero me callé, me tragué el orgullo y seguí trabajando, pensando que era solo la rebeldía de la juventud y que algún día él entendería el valor del sacrificio. Pero luego llegó Sofía a su vida y las cosas se pusieron peor. Ella siempre tuvo aires de grandeza, gustos caros y un corazón de piedra. Juntos empezaron con una cadena de mentiras que parecía no tener fin. Cada mes era una tragedia nueva en su casa. Me hablaban llorando a medianoche porque supuestamente el refrigerador se les había quemado y no tenían dónde guardar la comida de mi nieto Santi, o que Diego tenía un problema legal urgente y necesitaba $1000 para un abogado de inmediato. Yo, con mi pobre pensión de jubilada
y mis ahorritos que guardaba con tanto recelo, les soltaba la lana sin preguntar, sintiéndome culpable si no lo hacía. Lo que yo no sabía era que mientras yo comía arroz con frijoles para que el dinero me alcanzara, ellos se burlaban de mí. Por accidente, un día me enteré de que ese dinero que les di para el supuesto abogado fue a parar a un fin de semana de lujo en la playa. Sofía subió fotos estrenando una bolsa de diseñador que costaba lo que yo ganaba en 3 meses. Me veían la cara de tonta. Me usaban como su banco privado, y yo lo permitía por el puro miedo a que me alejaran de mi nieto, que es lo único que me queda en este mundo. Pero hace una semana, la vida me dio una sorpresa que nadie se esperaba. Recibí una llamada de un número desconocido, un código de área de otro estado. Era un abogado. Me preguntó si yo era Elena García, la sobrina de la señora Laila. Mi tía Laila era una mujer solitaria que vivió en el norte muchos años. Nadie de la familia la quería ver porque decían que era una vieja amargada y difícil, pero yo siempre le mandaba cartas, le hablaba en sus cumpleaños y, hace unos años, cuando supe que estaba enferma de gravedad, pedí mis vacaciones para ir a cuidarla un mes entero. La bañé, le di de comer y la acompañé en sus noches de dolor sin pedirle jamás ni un solo centavo. El abogado me dijo con una voz muy formal que mi tía había fallecido y que, para sorpresa de todos, yo era su única heredera universal. Cuando me dijo la cifra, sentí que el mundo se me desvanecía. $4 millones, Elena. Eso es lo que te dejó tu tía por ser la única que no la buscó por interés. No podía creerlo. Yo, que siempre vivía al día, que guardaba las monedas en un frasco de vidrio para las emergencias, ahora tenía una fortuna en mis manos. Pasé 3 días en un estado de shock total, caminando por mi casa sin saber qué hacer. Mi primer instinto, como siempre, fue pensar en ellos. Quería comprarles una casa enorme, asegurar el futuro de Santi con la mejor educación, pagarle todas las deudas a Diego para que por fin estuviera tranquilo. Por eso iba a su casa ese día, con el sobre de los documentos legales en mi bolsa, lista para darles la noticia que les cambiaría la vida. Pero Dios es muy grande, y me permitió escuchar sus verdaderas intenciones antes de que cometiera el error de regalarles mi libertad. Al oír que me llamaban patética y que solo era su boleto de lotería, algo dentro de mí se rompió, pero también se acomodó. Ese sacrificio de años, esos zapatos rotos y esas manos hinchadas, por fin me pesaron. Ya no soy la Elena que se deja pisotear por amor. Ahora tengo 4 millones de razones para empezar a vivir por mí y, sobre todo, para proteger a mi nieto de la ambición desmedida de sus propios padres. Pasaron 3 días desde que salí huyendo de aquella puerta con el alma hecha pedazos y el sobre de la herencia quemándome en la bolsa. 3 días en los que no pude dormir, repasando cada palabra cruel que les escuché decir. Pero entonces, como si supieran que el banco estaba por cerrarles la cuenta, me llamó Diego. Su voz sonaba diferente, con esa dulzura ensayada que ahora me daba escalofríos. Me dijo que me extrañaban, que Santi no dejaba de preguntar por su abuela y que Sofía me quería preparar mi cena favorita para consentirme. Hace años que Sofía no me preparaba ni un vaso de agua, pero acepté. Necesitaba verlos a la cara, necesitaba confirmar que no me lo había imaginado todo. Cuando llegué a su casa el sábado por la tarde, el aire se sentía pesado, falso. Sofía me recibió en la puerta con un delantal puesto, dándome un abrazo que se sintió tan frío como un hielo en la espalda. «Suegrita querida, qué bueno que vino», me dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Pasé a la cocina y el olor era delicioso. Era pollo a la crema con chipotle, exactamente lo que más me gusta. Pero yo no soy tonta. Al pasar por el rincón donde tienen el bote de basura, alcancé a ver una bolsa de papel de un restaurante muy caro del centro y los contenedores de plástico apenas escondidos. Sofía ni siquiera había prendido la estufa. Todo era un teatro montado para hacerme creer que se había esforzado por mí. Nos sentamos a la mesa y Diego no dejaba de servirme vino, de preguntarme cómo estaba mi salud, de decirme que me veía más joven. Me sentía en medio de una función de circo. Santi estaba ahí, callado, comiendo con la mirada baja, y eso fue lo que más me dolió. Mi nieto, mi sangre, estaba siendo usado como el escenario de esta mentira. Yo los observaba mientras masticaba ese pollo que me sabía a amargura. Los veía intercambiar miraditas rápidas, como coordinando el momento exacto para soltar el golpe. Diego se aclaró la garganta, puso su mano sobre la mía y puso esa cara de preocupación que siempre usaba cuando quería manipularme. «Mamá», empezó a decir con voz suave, casi temblorosa,
Tú sabes que lo más importante para nosotros es el futuro de Santi. Queremos que tenga las oportunidades que yo no tuve. Encontramos una escuela bilingüe, de esas de primer nivel, donde los niños salen hablando 3 idiomas. Es una oportunidad única, mami. Yo solo asentí, esperando el hachazo. Sofía intervino de inmediato, apretando el paso. El problema, Clara, es que la inscripción y el primer año se tienen que pagar por adelantado para asegurar el lugar. Son $2,000 y, pues, entre la renta y los gastos del mes, nos quedamos cortos. Estamos desesperados porque no queremos que el niño pierda su lugar por nuestra culpa. Me dio un asco profundo. Me dio una náusea que casi me hace escupir la comida. Ahí estaban, usando la educación de su propio hijo para sacarme los últimos pesos que ellos creían que yo tenía. Sabían que yo daría mi vida por Santi, y apostaban a eso. Los miré fijamente, recorriendo sus rostros con una calma que creo que los empezó a poner nerviosos. Diego buscó mi mirada con esos ojos de perro regañado, esperando que yo sacara la chequera o les dijera que mañana mismo íbamos al banco. Pero esa, Elena, ya no existía. Hice una pausa larga, suspiré con mucha tristeza fingida y bajé la mirada hacia mi plato. «Ay, hijos», dije con la voz más débil que pude fingir. «¿Qué tragedia me están contando? De verdad que me parte el corazón escuchar que mi nieto se pueda quedar sin esa escuela tan bonita». Diego sonrió por un segundo, creyendo que ya me tenía en la bolsa, y Sofía hasta se inclinó hacia adelante como queriendo alcanzar mi cartera con la mirada. Entonces le solté la bomba. «Pero hijo, no sé qué vamos a hacer. Yo ya no tengo ese dinero. Mis ahorritos, esos pocos pesos que me quedaban guardados para mi vejez, se me terminaron de ir por completo el mes pasado. ¿Te acuerdas de la reparación de la transmisión de tu coche? Esa emergencia tan urgente que tuviste. Pues ahí se fue lo último que tenía en la cuenta. Ahorita estoy viviendo al día con mi pensión y hasta le he tenido que pedir prestado a una vecina para completar la luz». El silencio que siguió fue sepulcral. Podrías haber escuchado caer un alfiler. Diego se quedó con la boca abierta, sin saber qué decir, pero la que de plano no pudo contenerse fue Sofía. En un segundo, la nuera dulce y abnegada desapareció. Su cara se transformó por completo, se puso roja de la rabia y los ojos se le volvieron 2 rendijas llenas de veneno. Dejó caer el tenedor sobre el plato con un golpe seco que hizo que Santi brincara del susto. «No puede ser», gritó casi sin aliento. «¿Me estás diciendo que de verdad no tienes ni un peso? ¿Cómo es posible que seas tan irresponsable de quedarte sin nada? Es el futuro de tu nieto el que está en juego, Clara». La máscara se les había caído de la forma más horrible posible, y yo, por primera vez en años, me sentí poderosa viendo cómo su codicia los consumía por dentro. Cuando regresé a mi departamento después de esa cena desastrosa, no podía dejar de temblar. Me senté en mi mesa de la cocina, la misma mesa de madera vieja que he tenido por 20 años, y me quedé mirando el frasco donde guardo los cupones que recorto cada domingo. Me sentí como la mujer más estúpida del mundo. ¿Cómo es posible que una madre no se dé cuenta de que su propio hijo le está mintiendo en la cara mientras le estrecha la mano? Pero ya no era tiempo de lamentarse, era tiempo de abrir los ojos de verdad. Yo no soy muy tecnológica, pero no soy tonta. Sabía que Sofía se la pasaba pegada al teléfono y que siempre estaba publicando fotos de su vida perfecta. El problema es que a mí me tenían muy limitada, solo me dejaban ver lo que les convenía. Sofía me decía siempre que ella no usaba mucho las redes sociales porque eran una pérdida de tiempo, pero yo sabía que me ocultaba algo. Así que esa noche, con el corazón acelerado, me senté frente a mi computadora vieja y busqué un tutorial en internet para crear una cuenta de Instagram secreta. Le puse un nombre cualquiera, Mariana González, y busqué una foto de un jardín para que no sospecharan nada. En cuanto busqué el perfil de Sofía, se me cayó el alma al suelo. Su cuenta era pública, pero a mí me tenía bloqueada de las famosas historias. Esas fotos y videos que solo duran un día. Empecé a revisar publicación tras publicación, yendo hacia atrás en el tiempo, comparando las fechas de sus fotos con las fechas en las que Diego venía a pedirme dinero por supuestas emergencias. Lo que descubrí me revolvió el estómago de una manera que no puedo explicar. Ahí estaba la primera prueba de su descaro. Hace 6 meses, Diego vino a verme con la cara desencajada, casi llorando, diciéndome que la transmisión de su coche se había destrozado y que si no la arreglaba iba a perder su trabajo en la constructora porque no tenía cómo moverse. Yo, asustada por su futuro, saqué mis ahorros de 2 años, $1,500 que tenía guardaditos para cualquier enfermedad mía, y se los entregué sin dudar. Pues resulta que en el Instagram de Sofía,
Exactamente 3 días después de que le di el dinero, había una foto de Diego recargado en un coche deportivo rojo, brillando bajo el sol, con una sonrisa de oreja a oreja. El texto de la foto decía: por fin el rey de la casa tiene su juguete nuevo. Gracias a nuestro esfuerzo constante, los sueños se cumplen. Esfuerzo constante. El esfuerzo era mío, lavando ajeno y ahorrando cada peso, mientras ellos se compraban lujos con mis mentiras. Pero eso no fue lo peor. Seguí bajando y vi fotos de cenas en restaurantes donde un solo plato cuesta lo que yo gasto en comida para toda una quincena. Vi a Sofía presumiendo unas zapatillas de marca y un bolso de piel que brillaba de lo caro que era. Y luego lo vi a él, a mi hijo. En una foto estaba presumiendo un reloj pesado, de esos que brillan tanto que lastiman la vista. Lo busqué en internet y casi me desmayo al ver el precio. $1,200. Ese reloj lo compró la misma semana que me dijo que Santi necesitaba un tratamiento dental urgente y que no tenían ni para las consultas. Me usaban como si yo fuera una mina de oro que nunca se acaba, mientras yo me privaba de encender la calefacción en invierno para que el recibo de la luz no me saliera tan caro. Lo que terminó de matarme por dentro fue un video que Sofía publicó el mismo sábado de la cena a la que acababa de ir. Era un video corto, grabado en su cocina, donde se veía a Diego de fondo riéndose con una cerveza en la mano. Sofía grababa las bolsas del restaurante de lujo de donde habían sacado el pollo a la crema y decía, con una vocecita burlona: aquí, montando el teatro para recibir a la suegra. A ver si con esta cenita se compadece y nos suelta la lana para la escuela de Santi, porque ya me urge que el niño entre ahí para tener mis tardes libres. Diego, mi propio hijo, mi sangre, se reía y decía: tú tranquila, gorda, mi mamá siempre cae. Es bien fácil manipularla con el cuento de que somos pobres. En ese momento cerré la computadora de golpe. Sentí un frío que me recorrió toda la columna vertebral, un frío que me congeló las lágrimas. Ya no sentía ganas de llorar. Ya no sentía ese vacío de tristeza que me había acompañado los últimos días. Lo que sentía ahora era algo mucho más fuerte, algo que nunca en mis 65 años de vida había experimentado con tanta intensidad. Era una rabia fría, una lucidez aterradora. Me quedé sentada en la oscuridad de mi sala, mirando las sombras de los árboles en la pared. Me di cuenta de que mi hijo no solo me estaba pidiendo dinero, me estaba robando la vejez. Me estaba quitando mi tranquilidad, mis años de descanso, mi salud y mi paz mental. Todo para que ellos pudieran aparentar una vida de ricos que no se habían ganado. Me estaban dejando vacía por puro capricho, por pura vanidad. Pero lo que ellos no sabían es que ese billete de lotería que creían tener en las manos acababa de ganar el premio mayor y ellos se habían quedado fuera de la jugada. Ya no iba a ser la madre abnegada que se sacrifica por un hijo malagradecido. A partir de esa noche, Elena García iba a jugar bajo sus propias reglas, y les juro que no iban a saber ni por dónde les iba a caer el golpe. El dolor se había terminado, ahora solo quedaba la justicia. Pasaron apenas 2 días después de aquella cena donde les cerré la cartera, y yo sabía que no se iban a quedar de brazos cruzados. Conocía demasiado bien el hambre de dinero de Sofía y la debilidad de mi hijo Diego. Pero lo que no me imaginé, ni en mis peores pesadillas, es que se atreverían a usar lo más sagrado que tenemos en la familia, a mi nieto Santi. Era un martes por la mañana. Yo estaba terminando de limpiar mis ventanas cuando escuché unos golpes desesperados en la puerta. Al abrir, me encontré con Sofía. No traía la sonrisa falsa de siempre. Traía una cara de tragedia que ya traía ensayada. Tenía a Santi de la mano, y el pobre niño se veía asustado, con la mirada pegada al piso. Sin preguntarme si podía, Sofía entró a mi sala como un torbellino, dejando las llaves sobre la mesa y soltando un suspiro que se escuchó en todo el edificio. Clara, de verdad que ya no sé qué hacer, esto es una pesadilla, me soltó sin siquiera decirme buenos días. Me dijo que tenía una urgencia médica en su familia, una tía que se puso mala de repente, y que Diego estaba atascado en el trabajo. Según ella, no tenía a quién más acudir. Pero antes de que yo pudiera decirle que me avisara con tiempo, empezó con el verdadero veneno. Se hincó frente a Santi, pero me miraba a mí de reojo, asegurándose de que yo viera cada gesto de su teatro. «Ay, mi niño», dijo con una voz chillona y falsa, «perdónanos por no ser mejores padres, pero es que ahorita no tenemos ni para ir al súper. No sé qué te vamos a dar de cenar al rato». Luego me miró directamente, con esos ojos de serpiente que intentaban fingir llanto. «Clara, Diego está destrozado. No solo no tenemos para la comida, sino que hoy mismo tuvimos que sacar a Santi de sus clases de fútbol. Ya no pudimos pagar la mensualidad.
El niño no deja de llorar porque ama a su equipo, pero pues, sin dinero no hay nada. Tú sabes cómo es esto, ¿verdad? Sentí un vuelco en el corazón. Ver a mi nieto ahí parado, escuchando que sus padres supuestamente no tenían ni para comer, me dio una rabia que casi me hace gritarle sus verdades en ese momento. Pero me fijé en algo. Sofía se estaba tapando la cara según ella para llorar y alcancé a verle las manos. Traía un diseño de uñas nuevo, de esos de gel que brillan y que cuestan una fortuna en los salones del centro. Ahí estaba la prueba. Tenían dinero para sus vanidades, para sus lujos de Instagram, pero estaban usando el hambre fingida de un niño de 6 años para ver si yo, por puro dolor, sacaba los billetes de la herencia que ellos sospechaban que tenía. Sofía se fue casi corriendo, diciendo que regresaría cuando pudiera, dejándome a Santi como si fuera un paquete que estorba. En cuanto se cerró la puerta, el silencio en el departamento se sintió pesado. Me acerqué a mi nieto, que seguía ahí parado en medio de la sala, con sus manitas apretadas. Lo abracé con todas mis fuerzas y fue ahí cuando la realidad me pegó en la cara de una forma brutal. Al tenerlo cerca, me di cuenta de lo que no había visto por estar tan distraída con las peleas con Diego. Santi olía a falta de baño. Su playera, que desde lejos se veía bien, de cerca tenía manchas de comida ya secas de hace días. Sus zapatos, esos que Diego me dijo que eran nuevos hace un mes, tenían la punta rota y le apretaban tanto que tenía los dedos rojos. Pero lo que más me dolió fue sentirle las costillas al abrazarlo. Mi niño estaba flaco, descuajado, como si no estuviera comiendo bien mientras sus padres se tomaban fotos en restaurantes caros comiendo cortes de carne. Estaban tan obsesionados con aparentar en internet que se les había olvidado cuidar lo más básico de su propio hijo. «Abuela, ¿es cierto que somos pobres?», me preguntó con una vocecita que me partió el alma en 1000 pedazos. Le dije que no, que por supuesto que no, que él nunca iba a pasar necesidad mientras yo estuviera viva. Me lo llevé a la cocina y le preparé un caldo de pollo calientito, con muchas verduras, como a él le gusta. Lo veía comer con una desesperación que me daba ganas de llorar de coraje. Mientras él comía, yo le corté las uñas, le limpié sus manitas y le puse una ropita limpia que yo siempre guardaba para cuando me lo dejaban quedar. En ese momento, mirando a ese niño inocente que no tiene la culpa de tener unos padres tan malagradecidos y ambiciosos, mi rabia fría se convirtió en una determinación de acero. Me di cuenta de que el plan de Diego y Sofía era perfecto, usar al niño como escudo y como arma para doblarme las manos. Pensaban que yo, con tal de ver a Santi feliz, iba a soltar los 4 millones para que ellos siguieran viviendo como reyes. Pero se equivocaron de mujer. Esa tarde, mientras Santi se quedaba dormido en mi sillón viendo sus caricaturas, tomé una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Iba a salvar a mi nieto. Iba a asegurarme de que nunca más le faltara un plato de comida o unos zapatos que no le apretaran. Pero para salvarlo a él, tenía que destruir el nido de mentiras de sus padres. Diego y Sofía pensaban que Santi era su mejor moneda de cambio, su mejor chantaje, pero a partir de hoy, Santi iba a ser la razón por la que yo no les daría ni un solo peso para sus caprichos. Iba a proteger a la sangre de mi sangre, pero a ellos les iba a enseñar que con la necesidad de un hijo no se juega, y mucho menos se usa para estafar a una madre que ya se cansó de ser la tonta de la historia. El juego del chantaje se les iba a revertir, y les juro por lo más sagrado que no se la van a acabar. Pasaron apenas unos días desde que me dejaron a Santi todo descuidado, cuando Diego volvió a aparecer en mi puerta. Pero esta vez no traía al niño como escudo. Venía solo y se veía fatal. Tenía unas ojeras que le llegaban a la barbilla, la camisa arrugada y las manos le temblaban tanto que casi se le cae un folder color paja que traía apretado contra el pecho. En cuanto entró, ni siquiera me saludó bien. Se sentó en la orilla del sillón, respirando agitado, como si viniera huyendo de alguien. «Mami, te traigo una solución para que ya no te preocupes por nada», me dijo con una voz que intentaba sonar tranquila, pero que estaba cargada de una urgencia que me puso los pelos de punta. Sacó un fajo de hojas del folder y las puso sobre la mesa de centro con un golpe seco. Me explicó, según él muy preocupado, que las leyes en el banco habían cambiado y que como yo ya soy una mujer mayor, me iban a empezar a poner trabas para cobrar mi pensión o para cualquier trámite legal. «Es un simple papelito, mami. Solo fírmame aquí para que yo pueda administrar tus asuntos, cobrar por ti y ayudarte con las vueltas del banco. Así tú ya te quedas descansando y yo me encargo de todo el estrés». Me soltó con una sonrisa ensayada que me dio escalofríos. Diego no contaba con algo muy importante. Él se cree que por ser una vieja jubilada ya se me olvidó todo.
pero trabajó 40 años como secretaria en una constructora. Yo vi pasar miles de contratos, escrituras y documentos legales por mis manos. En cuanto acerqué las hojas y empecé a leer con cuidado, sentí que la sangre se me iba a los pies. No era un papelito para ayudarme con la pensión. Era un poder notarial de actos de dominio y administración, con carácter irrevocable. En términos simples, si yo firmaba eso, Diego se convertía en el dueño absoluto de mi vida. Podía vender mi departamento, vaciar mi cuenta de ahorros, pedir préstamos a mi nombre y dejarme en la calle legalmente en menos de una hora. Me dolió el alma ver que mi propio hijo me estaba tendiendo una trampa para robarme lo poquito que él creía que yo tenía. Lo miré por encima de mis lentes y vi cómo evitaba mi mirada, cómo movía la pierna desesperado, esperando que yo solo pusiera mi firma sin preguntar. Pero en lugar de gritarle, decidí jugar con su misma moneda. Le dije que me dolía mucho la mano por la artritis y que mejor me dejara el papel para leerlo con calma en la noche y que al día siguiente pasara por él. Se puso como loco, insistiendo en que era urgente, que el notario lo esperaba, pero me mantuve firme hasta que se fue, echando chispas y maldiciendo entre dientes. En cuanto se cerró la puerta, no perdí ni un segundo. Agarré mi bolsa y me fui directo al despacho del licenciado Estrada, el abogado que llevaba lo de mi herencia de los 4 millones. Le entregué el papel de Diego y el licenciado se puso serio de inmediato. «Señora Elena, si usted firma esto, pierde todo. Su hijo está intentando despojarla legalmente de sus bienes», me confirmó. Pero yo necesitaba saber más. Necesitaba entender por qué Diego estaba tan desesperado por robarle a su propia madre cuando supuestamente tenía un buen trabajo. Le pedí al licenciado Estrada que investigara qué estaba pasando con Diego. Como él tiene muchos contactos en el medio financiero y legal, no tardó ni 24 horas en darme una respuesta que me terminó de destrozar el corazón. Resulta que mi hijo no solo estaba corto de dinero, estaba metido en un problema criminal. Diego había estado malversando fondos de la constructora donde trabajaba. Llevaba meses inflando facturas, inventando proveedores y robando de la caja chica para poder pagarle a Sofía sus viajes, sus bolsas de marca y sus cenas de lujo. La empresa acababa de iniciar una auditoría interna, y Diego sabía que le quedaba muy poco tiempo antes de que descubrieran que faltaban miles de dólares. Estaba desesperado por conseguir dinero para tapar el hueco y devolver lo robado antes de que le pusieran las esposas. Por eso me pidió los $2,000 para la escuela de Santi, y al ver que no se los di, intentó robarme el departamento con ese poder notarial para hipotecarlo o venderlo a escondidas. Me estaba usando como su última tabla de salvación en un naufragio que él mismo provocó por su ambición y por querer complacer los caprichos de una mujer que solo lo quería por lo que podía comprarle. Esa noche no pude dejar de llorar en mi cama. Recordaba a Diego cuando era chiquito, cuando me abrazaba y me decía que cuando fuera grande me iba a comprar una casa de cristal para que siempre me diera el sol. ¿En qué momento ese niño se convirtió en este hombre capaz de dejar a su madre en la calle con tal de no enfrentar las consecuencias de sus actos? ¿Cómo pudo planear un fraude contra la mujer que le dio la vida? Ahí entendí, con una claridad dolorosa, que el Diego que yo crié, ese niño noble y cariñoso, ya no existía más. El hombre que estaba parado en mi sala con ese folder en la mano era un desconocido, un criminal acorralado que no quería mi ayuda ni mi consejo. Lo que Diego quería era mi identidad, quería mi patrimonio, quería usarme como un objeto descartable para salvar su propio pellejo. La traición ya no era solo por dinero, era una traición a nuestra historia, a mis sacrificios y a mi propia existencia. Me di cuenta de que si quería salvarme y salvar el futuro de mi nieto Santi, tenía que dejar de ver a Diego como mi hijo y empezar a verlo como la amenaza real que era. La madre abnegada había muerto esa tarde en el despacho del abogado. Ahora quedaba una mujer herida que iba a pelear con uñas y dientes para que la justicia pusiera a cada quien en su lugar. Estaba yo en mi pequeña sala, tratando de procesar toda la información que el abogado me había dado sobre los fraudes de mi hijo, cuando la paz de mi hogar se rompió de la forma más violenta posible. Escuché el rechinar de unas llantas frente al edificio y, segundos después, unos golpes en la puerta que no eran para llamar, sino para derribarla. Ni siquiera tuve tiempo de levantarme cuando la puerta se abrió de golpe. Diego todavía tenía una copia de mi llave que nunca me quiso devolver. Entraron como dos animales heridos, fuera de sí. Sofía venía por delante, con el cabello desaliñado y los ojos inyectados en sangre, agitando su teléfono frente a mi cara como si fuera un arma. Diego venía detrás, pálido, temblando,
con una mirada de odio que nunca le había visto en mis 65 años. No hubo saludos, no hubo explicaciones, solo un grito desgarrador de Sofía que retumbó en las paredes de mi departamento. Mentirosa, eres una cínica, Elena. Nos estuviste viendo la cara de idiotas todo este tiempo. Me quedé sentada en mi sillón, apretando los puños para que no me vieran temblar. ¿De qué estás hablando, Sofía?, pregunté con toda la calma que pude reunir. Pero ella soltó una carcajada amarga, una risa que me dio escalofríos. Resulta que el mundo es muy pequeño y la ambición de Sofía tiene oídos en todas partes. Una de sus amigas de la universidad, una mujer que trabaja en la oficina central del banco donde recibí el depósito, le dio el pitazo. Le contó que había visto una cuenta nueva a mi nombre, una cuenta que no tenía unos cuantos pesos, sino la cifra exacta de $4 millones. Diego se me acercó tanto que podía sentir su aliento caliente y agitado. Golpeó la mesa de centro, tirando mi taza de té al suelo, y me gritó con una desesperación que me partió el alma. «4 millones, mamá. Tienes 4 malditos millones de dólares guardados en el banco. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo puedes ser tan egoísta de tener esa fortuna y sentarte aquí a vernos sufrir? Estamos a punto de perder la casa, mi trabajo pende de un hilo, y tú tienes dinero para comprar 10 casas como la nuestra». Me dolió verlo así, pero no por la razón que él creía. Me dolió ver que su primera reacción no fue de alegría por mi buena fortuna, sino de reclamo y rabia porque no podía disponer de ella. Sofía se unió al ataque, escupiendo las palabras con un veneno que ya no intentaba esconder. «Nos hiciste suplicar, nos hiciste llorar por $2,000 para la escuela de tu nieto mientras te sobraban millones. Eres una vieja tacaña y malvada, Elena. No tienes corazón». En ese momento, algo cambió dentro de mí. Esa rabia fría de la que les hablé antes se apoderó de mi voz. Me levanté lentamente, poniéndome a la altura de mi hijo, y lo miré directamente a los ojos con una calma que creo que lo asustó más que si yo me hubiera puesto a gritar. Mi voz no tembló ni un poquito cuando les respondí. «Escúchenme bien los dos», dije, y el silencio que siguió fue sepulcral. «Yo no los veo sufrir. Yo lo que veo es a 2 personas irresponsables que se gastaron hasta lo que no tenían para aparentar una vida de lujos que no se ganaron. Ese dinero que está en el banco no es de ustedes, ni es para ustedes. Es el fruto de mi trabajo y de la generosidad de una mujer que sí supo valorar mi cariño, algo que tú, Diego, olvidaste hace mucho tiempo». Diego intentó interrumpirme, pero le puse la mano frente a la cara y seguí hablando. «Me llamas egoísta por no darte más dinero, pero se te olvida que ya les di más de $100,000 en los últimos años. Les di el enganche de su casa, les pagué deudas de tarjetas de crédito, les compré el coche deportivo que presumes en internet mientras me mientes diciendo que no tienes para comer. ¿Saben qué es ese dinero? Esa es su herencia. Ustedes ya recibieron su herencia en vida con cada centavo que me robaron con mentiras y manipulaciones. Se la gastaron en bolsas de marca, en relojes caros y en cenas de lujo, mientras yo cortaba cupones para que me alcanzara la luz. Así que no vuelvan a decirme que los veo sufrir, porque los únicos que se causaron este dolor fueron ustedes mismos por su propia avaricia». La cara de Diego pasó del rojo al blanco. Se quedó mudo, dándose cuenta de que yo sabía todo, de que sus mentiras ya no tenían poder sobre mí. Pero Sofía, que no conoce la vergüenza, dio un paso al frente y me gritó: «No nos importa lo que digas, ese dinero es de la familia y nos pertenece. Si no nos entregas lo que necesitamos para salvar la casa, te juro que nos vamos a encargar de que te pudras sola en este departamento». «Ya basta», les dije señalando la puerta con la mano firme. «Lárguense de mi casa ahora mismo. No quiero volver a verlos aquí, y mañana mismo voy a cambiar la cerradura. Ya no soy su cajero automático, Diego. Búscate un abogado para tus problemas en la constructora y aprende a ser un hombre, porque de mí no vas a sacar ni un peso más para tapar tus delitos». Diego se dio la vuelta, derrotado, pero Sofía se detuvo en el marco de la puerta. Se giró hacia mí con una mirada de puro odio y me soltó la amenaza más baja que una madre puede recibir. «Disfruta tus millones, Elena. Cómprate todo lo que quieras, porque va a ser lo único que tengas. Te juro por mi vida que jamás, mientras yo respire, volverás a ver a Santi. Olvídate de tu nieto, porque para él, su abuela murió hoy». El portazo que dieron al salir hizo que los cuadros de mi pared se ladearan. Me quedé parada en medio de la sala, en un silencio absoluto, con el corazón destrozado por la amenaza sobre mi nieto, pero con la frente más en alto que nunca. Sabía que venían tiempos difíciles, pero por fin, la máscara se había caído por completo. Ya no había dudas, ya no había engaños.
Estaba sola, sí, pero por primera vez en mi vida era dueña absoluta de mi destino. Después de aquel portazo, el silencio en mi departamento se volvió mi único compañero durante meses. Fue un silencio sepulcral, de esos que te calan hasta los huesos. Cambié las cerraduras, bloqueé sus números y me refugié en mi soledad, tratando de convencerme de que había hecho lo correcto. Pero por las noches me despertaba con el corazón agitado, imaginando la carita de mi nieto Santi y preguntándome si realmente me odiaría como Sofía juró que lo haría. Lo que yo no sabía era que, mientras yo vivía mi luto en silencio, el karma estaba haciendo su trabajo de una manera implacable. La primera noticia me llegó por un viejo compañero de la constructora. Me contó que a Diego lo habían escoltado fuera de la oficina con seguridad. El fraude que yo sospechaba había estallado como una granada. No solo lo despidieron, la empresa le puso una demanda penal por malversación de fondos. Resulta que la deuda que Diego tenía para tapar sus tranzas era mucho más grande de lo que yo imaginaba. Sin su sueldo de ejecutivo y con los abogados cobrándole hasta por respirar, su vida de lujo se derrumbó como un castillo de naipes. Y como era de esperarse, cuando la lana se acaba, el amor sale volando por la ventana. Sofía, la mujer que juraba estar con él en las buenas y en las malas, no aguantó ni 2 meses de pobreza. Me enteré por las redes sociales, que ahora vigilaba con mi cuenta secreta, que ella ya estaba empacando sus maletas de marca. Publicaba indirectas diciendo que merecía a alguien que estuviera a su altura y que no iba a hundirse en un barco que no era suyo. El descaro de esa mujer no tenía límites. Estaba dejando a mi hijo en su peor momento. Pero lo más grave es que en medio de ese campo de batalla estaba Santi, siendo testigo de gritos, insultos y la miseria moral de sus padres. La bomba definitiva estalló un martes por la tarde. Recibí una llamada que me detuvo el pulso. No era Diego ni Sofía. Era una trabajadora social de servicios sociales. Me dijo que habían recibido denuncias de los vecinos por peleas violentas y que, al acudir a la casa, encontraron una situación de riesgo inminente para el menor. Diego y Sofía estaban en proceso de desalojo porque llevaban 3 meses sin pagar la renta. No había comida en el refrigerador, los servicios estaban cortados y Santi llevaba días sin ir a la escuela. Se me partió el alma. En menos de 20 minutos, yo ya estaba ahí. Al llegar a la que alguna vez fue esa casa elegante, no podía creer lo que veían mis ojos. Había maletas tiradas por todos lados, cajas a medio llenar y un olor a abandono que me revolvió el estómago. Sofía estaba gritándole a Diego que él era un fracasado, mientras Diego, con una botella de tequila en la mano, le respondía con una voz arrastrada que ella era una interesada. Y ahí, en un rincón de la sala, estaba mi Santi. Estaba sentado en el suelo, abrazando sus rodillas, con la mirada perdida y su carita sucia. En cuanto Diego me vio, sus ojos brillaron con una chispa de esperanza retorcida. Se me acercó tambaleándose, tratando de abrazarme. «Mami, qué bueno que viniste», me dijo con un cinismo que me dio asco. «Diles que tú tienes la lana, diles que nos vas a prestar para pagar la renta y los abogados. Por favor, jefa, sácame de este hoyo y te juro que ahora sí te voy a cuidar». Sofía también se me acercó, fingiendo una dulzura asquerosa. «Ay, suegrita, perdón por lo que dije antes, estábamos estresados. Ayúdenos por Santi, no deje que nos quiten al niño». Los miré a los dos y sentí una lástima profunda, pero no de la que te hace ceder, sino de la que te da el valor para poner fin a una tragedia. Me acerqué a la trabajadora social y le entregué mi tarjeta y los documentos que mi abogado ya tenía listos. Miré a Diego fijamente y le dije con una voz que no me conocía: «No vine a rescatarte a ti, Diego. Tú eres un hombre adulto que tiene que responder ante la ley por sus robos y ante la vida por su ambición. Ni un solo centavo de mi herencia va a ir para pagar tus abogados o tus deudas. Ya te di todo lo que podía darte y lo tiraste a la basura». Luego miré a Sofía, que se puso pálida. «Y tú, no te preocupes, ya no tendrás que cargar con el estorbo de cuidar a un niño sin tener dinero para tus uñas. Me voy a encargar de que no vuelvas a usar a mi nieto como moneda de cambio». Ese fue mi gran giro. Mientras ellos esperaban que yo sacara la chequera para salvarles el pellejo y que todo volviera a ser como antes, yo estaba haciendo algo mucho más radical. Con el apoyo de los mejores abogados que mis 4 millones pudieron comprar, presenté todas las pruebas, las fotos de sus lujos mientras Santi estaba descuidado, los registros del fraude de Diego, las denuncias por violencia y el estado de abandono en el que encontraron al niño. No rescaté a mi hijo de su ruina, porque él mismo cavó su tumba. Rescaté a Santi. Esa misma noche,
después de trámites legales intensos y de demostrar que yo tenía la solvencia moral y económica para darle una vida digna, me permitieron llevarme a mi nieto temporalmente mientras se iniciaba el juicio por la custodia total. Al subir a Santi a mi coche, el niño me apretó la mano y me susurró: ¿Ya nos vamos a casa de verdad, abuela? Le dije que sí, que esta vez era para siempre. Vi por el retrovisor cómo Diego y Sofía se quedaban en la banqueta, gritándose el uno al otro, culpándose de su fracaso. Se veían pequeños, miserables, consumidos por su propia sombra. Yo me alejé de ahí, con una paz que no tiene precio. El karma no perdonó su maldad, pero a mí me dio la oportunidad de empezar de nuevo. No iba a financiar la delincuencia de mi hijo, pero iba a construir el futuro de mi nieto. Por fin, la herencia de mi tía Laila estaba cumpliendo su verdadero propósito: no comprar lujos, sino comprar la libertad y la seguridad de un niño inocente. El rescate estaba completo, pero no era el que ellos esperaban. Hoy me desperté con el sonido de las olas y el olor a sal entrando por mi ventana. No vivo en una mansión de esas pretenciosas que tanto le gustaban a Sofía, pero esta casita frente al mar tiene todo lo que siempre soñé: paz, mucha luz y el espacio perfecto para mi nueva vida. Veo a Santi corriendo en la arena, con su carita llena de alegría y una sonrisa que ya no tiene rastro de miedo. Ahora es un niño sano, que sabe que en esta casa nunca le va a faltar un abrazo ni un plato de comida caliente. Ya dejé todo bien amarrado legalmente. Creé un fideicomiso para los estudios de Santi que nadie, absolutamente nadie, podrá tocar hasta que cumpla la mayoría de edad. Ni Diego ni Sofía podrán ponerle un dedo encima a esa lana. Me enteré de que mi hijo ahora tiene un trabajo humilde y que Sofía finalmente tuvo que aprender lo que es ganarse la vida de verdad, sin lujos regalados ni mentiras. Me duele, claro, porque soy madre, pero sé que es lo mejor para ellos. El amor de madre es infinito, pero no es ciego. Aprendí por las malas que a veces la mejor forma de ayudar a quien amas es dejar que toque fondo para que aprenda a nadar solo. Hoy finalmente soy libre, soy feliz y, lo más importante, tengo a mi nieto a salvo. Si tú también crees que el respeto se gana y no se compra con dinero, por favor, regálame un like. Cuéntame en los comentarios, ¿qué hubieras hecho tú en mi lugar? ¿Les hubieras dado una segunda oportunidad? Los leo a todos. No olvides suscribirte para más historias que nos recuerdan que la justicia siempre llega. Bendiciones desde mi nuevo hogar.